La voz de los jóvenes. Un espacio dedicado al debate, la reflexión y propuestas, donde analizamos los principales desafíos que enfrentan los jóvenes sindicalistas en América Latina. La voz de los jóvenes es una iniciativa impulsada por la Internacional de Servicios Públicos, ISP, como parte del proyecto Forza. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast La Voz de los Jóvenes. Soy Germán González, representante político de los jóvenes de las Interaméricas de la Internacional de Servicios Públicos. Y hoy en día en este nuevo episodio venimos a hablar de un tema que nos afecta especialmente a los jóvenes trabajadores, el cual es la uberización de los empleos y cómo las nuevas tecnologías están impulsando nuevas formas de trabajo precario. Sabemos que la tecnología ha transformado fuertemente muchos aspectos del mundo laboral, y para entender eso, hoy aquí nos acompaña Gabriel Casnati, quien es responsable mundial de la juventud en la Internacional de Servicios Públicos. Muy bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Germán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan. Gabriel, para empezar, ¿podrías explicarnos qué es exactamente la uberización del empleo? Porque hablamos de uberización del empleo, pero muchos de nuestros oyentes querrán saber qué significa ese concepto. Sí, básicamente la uberización de los empleos significa tener su trabajo mediado por plataformas digitales, donde tú no tienes una forma formal de contrato laboral, sino que tú eres un colaborador de estas grandes empresas, que en la realidad no te regalan, no te dan ningún derecho, y al mismo tiempo el trabajador asume todos los riesgos de su trabajo. Aparte de eso, es un trabajo sobre demanda, donde el trabajador puedes elegir, donde se crea esta ilusión de que el trabajador tiene algún poder de elegir cuántas horas trabaja, pero por los bajísimos sueldos que se pagan en esas plataformas, por trabajadores súper precarizados que no tienen ningún derecho, no tienen ninguna forma de contrato de trabajo, no pueden acceder a la justicia por reclamos laborales, al final estos trabajadores trabajan en promedio mucho más que las jornadas laborales más tradicionales en Latinoamérica, que ya son demasiado altas en comparación al restante del mundo. Entonces la uberización es el trabajo a través y mediado por plataformas digitales, donde esas plataformas no asumen ningún riesgo y ningún tipo de costo de los derechos y de los encargos sociales que los empleadores, por así decir, tradicionales suelen asumir. Entonces es una forma de trabajo mucho más vulnerable, con mucho más horas de trabajo, más días de trabajo y sueldos bajísimos, que por este contexto latinoamericano de baja calificación de la juventud y altas tasas de desempleo, muchos jóvenes hoy en día dependen de esos trabajos de plataforma para su propia sobrevivencia. Claro, y justamente el concepto de uberización viene de la palabra Uber, que es una de las plataformas más populares de este tipo de trabajos, y aquí en Latinoamérica podemos encontrar otras empresas que hay en algunos países y otros no, como Pedidos Ya, Mercado Libre, Rappi, Bolt y muchas otras plataformas que, en fin, utilizan el mismo sistema. ¿De qué otras formas las nuevas tendencias tecnológicas están impulsando formas de trabajo precario? ¿Y por qué está tan relacionada la tecnología con la precarización del trabajo para estas plataformas? Sí, aparte de la uberización más clásica, que nosotros asumimos y tomamos esos servicios y nosotros lidiamos y vemos a esos trabajadores al diario, también hay una gran masa de trabajadores que trabajan exhaustivas horas, a veces en condiciones análogas a la esclavitud, pero que están por detrás de la sociedad, que nosotros no vemos esas relaciones pasando. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces un pedido por Amazon, por Mercado Libre, que está hoy en día en casi toda la región, y su pedido llega en 24 horas o muy rápidamente, a veces hasta menos, hay toda una cadena de trabajadores muy precarizados que tienen que estar siempre atentos, que no tienen descanso, porque estas demandas surgen al diario por hora, y que tienen que hacer la producción de los materiales, tienen que enviar los materiales. Tiene un conductor que no es un conductor de Uber que tú vas a pedir en su aplicación, sino que es un conductor que está repartiendo miles, cientos de pedidos, por ejemplo,
a través de todas las ciudades más grandes de Latinoamérica, que nosotros no vemos estas caras, pero mucho más allá del Uber o del repartidor de pedidos ya o Rappi, tiene toda esta cadena que está siempre al tanto de servir a la demanda de la gente. Y eso también incluye, por ejemplo, rasgos de género, por ejemplo, porque si hay muchos vendedores en, por ejemplo, Mercado Libre, que son personas físicas, o mismo por plataformas chinas como Shopee y otras, que esos trabajadores que tienen que enviar los pedidos que llegan a todo momento. Por ejemplo, si tú eres una mujer que eres madre, por ejemplo, y tiene hijos, y su hijo se enferma, tú tienes que ir a una reunión de colegio, por ejemplo, que infelizmente hasta hoy son funciones que suelen asumir las mujeres, las dueñas de hogar, y esto perjudica porque si tú demoras un minuto en esta cadena, toda la base de esta cadena es la velocidad, es la agilidad, es esta comodidad, y eso que se convierte muchas veces en el único sueldo de mucha gente si tú no estás 100% del tiempo disponible y activo para, por ejemplo, dar estos envíos o distribuir estos pedidos por las ciudades y países de América Latina. Tú eres penalizado en esas plataformas y puedes ser bloqueado o nunca más trabajar. Otra forma que existe también cuando hablamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y cuando hablamos de la inteligencia artificial, tiene mucho vínculo con esas plataformas por las tecnologías, los inversores que financian y generan ganancias con ese tipo de plataforma. Mucha gente piensa que la inteligencia artificial es algo que cayó de un árbol y que todo lo que tú escribes y produces es la computadora que va recompilando esta información para mejorar y aprimorar la inteligencia artificial. Pero cuando tú ves en la realidad, hay, como la gente dice, haciendas tecnológicas, entre comillas, de miles de trabajadores, por ejemplo, en las zonas donde hay los más bajos sueldos en el mundo, como en India, como en el sudeste asiático y algunos países de América Latina también, de trabajadores ultra precarizados que quedan horas y más horas, 20 horas al día enfrente a la pantalla de una computadora, recompilando esas informaciones para llenar la base de datos, por ejemplo, de ChatGPT. Entonces, mucho más allá que son temas importantísimos y son las caras más visibles de este proceso de uberización y precarización profunda del trabajo, usted tiene toda una cadena que involucra todas las tecnologías que utilizamos hoy, que es alimentada, y que toda la información, los materiales, los pedidos, lo que tú lo pides o lo que te utilizas en tu computadora, al final es llenado con mano de obra y manos humanas que no son vistas, no tienen ningún vínculo laboral, hacen trabajos extremadamente difíciles y con riesgos para la salud muy fuertes, y que reciben sueldos muchas veces muy por debajo del mínimo, pudiéndose comparado con situaciones análogas a la esclavitud. Este es un escenario bastante complejo. En una conversación no nos alcanzaría para conversar detalladamente sobre todo esto, pero sí nos sirve para despertar la curiosidad y para poner este tema sobre la mesa. ¿Qué puede hacer el movimiento sindical para contrarrestar esta tendencia? ¿Y cómo podemos lograr que los jóvenes trabajadores vean el valor y la importancia de sindicalizarse desde la perspectiva de la seguridad social? ¿Qué pasaría si tienen un accidente laboral? ¿Qué pasaría si incumplen con los horarios, si no entregan su pedido a tiempo? O sea, ¿qué tanto podría influir el movimiento sindical para ser una herramienta y contrarrestar todos los problemas que trae este tipo de trabajo? Sí, yo creo que esa es la pregunta más importante de nuestros tiempos, pero considerando la complejidad y la importancia de la pregunta, si puedo aportar un granito de arena, ya creo que es un avance en eso. Pero me parece que antes tenemos que desvelar algunos mitos y aclarar algunas cosas sobre ese perfil de la juventud. Un punto que me parece importante: es muy difícil generalizar porque en América Latina somos sociedades muy diversas y las juventudes son muy diversas también en términos culturales, políticos, de orígenes sociales. Pero creo que es importante romper algunas ideas y confirmar tal vez algunas otras ideas. Una que me parece importante para arrancar es que en general a esos jóvenes o no les gustan los sindicatos, o más aún, y yo creo que es la mayoría, ni siquiera sabe muy bien lo que es, como la información que tienen suele venir
de cosas muy superficiales que ya escucharon alguna vez en la radio, la prensa, sabemos cómo estos medios atacan a los sindicatos, pero yo no creo que estos jóvenes tampoco tienen una posición muy concreta, muy bien formada sobre el rol de los sindicatos, pero el hecho es de que o no quieren los sindicatos o no conocen muy bien los sindicatos. Por un otro lado, me parece que es un mito que se repite mucho en la región, decir que los jóvenes hoy en día prefieren trabajar con este grado de flexibilidad. Me parece obvio que a nosotros jóvenes nadie quiere pensar en un trabajo total, 100% del tiempo en la oficina, que tú empiezas con los 18 años y te jubilas a los 70 en la oficina todos los días de tu vida. Me parece que ningún joven quiere una vida así en sentido del aburrimiento. Pero no es por eso que debemos decir que a los jóvenes quieren también la total flexibilidad, porque cuando hablamos de la flexibilidad del proceso de uberización, estamos hablando que sí, tener el poder de poder elegir las horas y cuándo tú trabajas parece un escenario lindo, pero a todos los jóvenes que están metidos en esas plataformas, por ejemplo, reconocen que querían poder descansar un día más, que muchos domingos, que es un día bastante movimentado en esas plataformas, no se quedan con sus familias, tienen que trabajar. Y el sábado por la noche es muy movido también, suele estar más caro, suelen generar un poquito más de plata en esos momentos, entonces trabaja por toda la madrugada. Peligroso si estás en un alto, peligroso en las ciudades de América Latina, toda la noche sin dormir, jornadas. Cualquiera que ya haya conversado con un repartidor, un conductor de Uber, sabe que el promedio de horas trabajadas nunca va, si es el único trabajo, nunca va por debajo de las 12 horas. Y mucha gente ya infelizmente naturalizó el hecho de trabajar 14, 16, si no logramos la meta del día, llegar a las 18, 20 horas. Y en días de trabajo muchas veces que llegan a los 7 días de la semana o descansan un día en cada 15 días. Entonces es cierto decir que hay un distanciamiento entre los sindicatos y esos jóvenes, pero no es cierto decir que a los jóvenes no quieren un empleo formal, que les paguen con una seguridad de saber cuánto tú vas a tener al fin del mes y cuántas horas tú vas a trabajar. Nosotros queremos estudiar, queremos salir de fiesta con los amigos, queremos construir familias, queremos hacer cosas distintas y para todo eso necesitamos tener un mínimo de planeamiento, de saber cuánto vamos a recibir al final del mes, si tenemos algún daño físico en el trabajo que vamos a recibir igual, que en este domingo vamos a poder ver a nuestra familia, hijos, padres, abuelos y estar cerca. Entonces, me parece importante decir que no es verdad que al joven le gusta la uberización. El escenario ideal para el joven es trabajar, en caso de Brasil, por ejemplo, que la jornada es 8 horas al día, trabajar sus 8 horas, descansar el fin de semana, y saber exactamente qué horas tú te vas a la casa para poder salir, ir al gimnasio, ir a un concierto y poder tener una vida social saludable. Pero ahí, ¿cuál es el rol de los sindicatos establecidos en ayudar y acercarse de estos trabajadores jóvenes más totalmente vulnerables en este caso? Me parece muy importante que como nosotros, entre comillas, somos un poco más privilegiados por tener empleos formales y por tener la formación política sindical y por estar dentro de los sindicatos, me parece que la primera manera de hacer un cambio de mentalidad de esta juventud frente a los sindicatos es no solo acercarse y solidarizarse y apoyarlos en sus reclamos, en sus luchas, que sea para tener baños específicos para los repartidores, por ejemplo, o alguna reglamentación nacional que establezca un máximo de horas de trabajo, pero sin afectar los sueldos. Pero es de hecho, antes de todo, trabajar en conjunto con ellos para lograr derechos. Puede ser un mejor sueldo por hora, por kilómetro, por ejemplo, o días de descanso, pero me parece que infelizmente la vida es así. Si tú no conoces algo y algo que te hablan mal o que no te suena tan bien, hasta que esta gente aparezca, tú veas, conozca las personas del sindicato,
y el sindicato pueda ayudarte no solo con formación y solidaridad, pero a ganar derechos o a ganar sueldos mejores, me parece que esta mentalidad no va a cambiar muy rápido. Entonces yo creo que como juventud, los sindicalistas tradicionales no ven tanta importancia de no enfocarse solamente en sus cuestiones de su sector, de su lugar de trabajo. Entonces el único reto suele ser mejorar el sueldo de sus trabajadores, que obvio que es la esencia y lo más importante, pero me parece que como jóvenes debemos impulsar este cambio hacia un sindicalismo que no mire solo para su sector o no mire solo para las organizaciones afiliadas de la Confederación Sindical Nacional a la que tú perteneces, pero que converse con los otros trabajadores y que vea como un logro propio. Entonces, por ejemplo, los enfermeros de Paraguay deben ver como un logro de los enfermeros de Paraguay que logren organizar y negociar con los repartidores de pedidos ya en Paraguay, por ejemplo, para que ganen, por ejemplo, un lugar de descanso, para que logren, por ejemplo, una indemnización en caso de daños físicos en el trabajo. Entonces, cosas pequeñas, más que sean muy concretas, y estos logros de esos repartidores, de esos trabajadores de plataformas, deben ser vistos como una victoria, en este caso, de los enfermeros de Paraguay también. Y además de eso, me parece importante decir que estas oleadas de cómo la gente ve los sindicatos, esto cambia mucho generación por generación. Si preguntamos, hasta hace 2, 3 décadas, los sindicatos era casi un consenso de que eran muy importantes y de que ayudaban a los trabajadores y que mejoraban los sueldos y la calidad del trabajo. Con el impulso del neoliberalismo en los 90, la crisis económica fuertísima de los años 2000 y toda la ascensión de la extrema derecha, ascensión de los monopolios y todas las debilidades de nuestras democracias y de la prensa, nuestra generación llegó a una baja muy grande de cómo son percibidos los sindicatos en nuestra generación actual. Pero de la misma manera que en un pasado distante nadie quería los sindicatos convirtieronse en un consenso entre los trabajadores y después de nuevo, como hoy vivimos, tuvo esta bajada de cómo los trabajadores perciben a los sindicatos. Nosotros de la misma manera podemos y debemos retomar esta imagen pública. Y eso no va a ser con la gente que ya tiene la opinión muy formada por toda una generación escuchando malas cosas, por una generación entera de distanciamiento en trabajos informales, pero con esta nueva juventud me parece que de la misma manera que estamos viendo de manera irónica de cierta manera, pero que en Estados Unidos ha aumentado mucho la aprobación de los sindicatos, porque en momentos de crisis allá, la gente vio que los sindicalizados lograron mantener sus sueldos menos desfasados por la inflación, por ejemplo, y allá se resgató ese sentimiento y hoy en día una gran mayoría de la sociedad de Estados Unidos, que es súper racista, súper conservadora, súper capitalista, quieren los sindicatos por ver que pueden no costar tanto, pero mejor con que sin sindicatos. Entonces no es porque hoy en día la percepción es mala, eso no significa que esas cosas no cambian. Cambian y cambian muy rápido. Y si cambian muy rápido, viene desde las juventudes sindicalizadas y no sindicalizadas. Entonces yo veo un poco por ahí esta cuestión. Genial, o sea que no se trata solamente de demonizar la tecnología ni estas nuevas formas de trabajo, sino asegurarnos de que una vez que se instalen, vayan encaminadas de los derechos laborales y que no atropellen y que no destruyan todas aquellas mínimas ganancias que realizaron los sindicatos durante todos estos años. Y es fundamental ahí que los jóvenes sindicalistas podamos influir para que los gobiernos y las instituciones adopten políticas que protejan a los trabajadores y que garanticen una transición justa hacia un futuro laboral más sostenible, en el cual los sindicatos sean protagonistas y hagan llegar este mensaje de protección de no solamente nuestros sindicalizados, sino de aquellos jóvenes que no tienen la posibilidad de sindicalizarse, y motivarlos a ellos también a que se junten entre 40 repartidores de Rappi, Pedidos Ya o de Uber, y que ellos formen su sindicato y que ellos también vean la necesidad de la organización sindical y de conocer qué derechos
no tienen y qué derechos están siendo atropellados. Muchas gracias, Gabriel, por compartir tus experiencias con nosotros, de abrir este panorama y de generar esa curiosidad en las personas, ya que tenemos muchos desafíos y no hay que perder de vista que la lucha de los derechos laborales en la era digital es más importante que nunca y que la juventud tiene un rol clave. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Germán. Agradezco mucho por la invitación y hago y comparto este mensaje de que me parece fundamental que eso venga desde los jóvenes, porque si no viene de los jóvenes sindicalizados, no va a venir de nadie, y no se trata de demonizar las tecnologías, sino utilizarlas en nuestro favor. Y como el mundo está siempre cambiando, lo importante es que los sindicatos se adapten también y nunca tener el discurso de demonizar la tecnología, sino de demonizar estas formas de trabajo, buscando siempre cómo negociar y reglamentar mejor estos sectores, porque la reglamentación siempre viene mucho más despacio que las tecnologías, que vienen siempre con mucha fuerza. Entonces, nosotros como jóvenes utilizamos tecnologías, nacimos en este mundo. Entonces, no es demonizar y debe partir de nosotros. Esto me parece muy importante. Con estas importantes reflexiones concluimos otro capítulo de La Voz de los Jóvenes e invitamos a todos a compartir, a darle me gusta. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y estamos con 8 episodios más sobre temas que importan y que competen mucho a lo que son los jóvenes. Nos reencontramos muy pronto y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Acompáñanos cada semana en YouTube y Spotify para escuchar voces jóvenes que están transformando el presente y construyendo el futuro del mundo del trabajo. No te lo pierdas.